Presentar en la SOG. Ah, got it. Presentar aquí en este espacio de verdad que me da bastante alegría. Em, Voy a presentar esta charla, es una charla bastante genérica que va básicamente a cubrir todo lo que ha sido la interpretación sísmica. Es como un breve resumen del pasado, de lo que está aconteciendo ahorita y de cómo podrá ser la interpretación sísmica en el futuro. Este trabajo viene parte, lo desarrollamos Alfredo y yo, y le quería dar los créditos. Alfredo está conectado aquí también. Y bueno, espero que al final tengan muchas preguntas. ¿Ok? Vamos a seguir. Bueno, las motivaciones de esta presentación son muchas. Con respecto a interpretación sísmica, aún en estos momentos tenemos muchos retos, en sentido de que las áreas fáciles en donde se explora prácticamente ya no hay tantas. Cada vez quedan prospectos cada vez más complicados. Generalmente ya no son trampas estructurales, sino combinaciones de trampas estructurales y estratigráficas, o a lo mejor estamos hablando de problemas aún más complejos debajo de la sal. Entonces, digamos que, o sea, retos todavía hay con respecto a interpretación sísmica. Hay una tecnología en desarrollo con respecto, bueno, al imaging, full waveform inversion, migraciones. Vemos también que cada día vemos que la gente está trabajando más en profundidad que en tiempo, debido al gran avance con todo este tipo de migraciones. Y bueno, uno de los retos también que tenemos, que es bastante importante, es que nosotros como geocientíficos, y me imagino que todos ustedes han pasado por ahí, trabajamos con mucha cantidad de datos. Generalmente desde que se adquiere un volumen, o sea, se adquiere la sísmica hasta tener el producto final, o sea, estamos hablando de muchísimos volúmenes sísmicos que tenemos que manejar a nivel, bueno, post-stack, tenemos que manejar gathers, hay veces que manejamos angle stacks, etcétera. Entonces, tenemos que analizar muchísimos datos y realmente no tenemos tanto tiempo de hacer eso, lamentablemente, porque uno tiene que tomar decisiones. Em, y bueno, aquí de hecho hay un quote de Klaas Koster, que es el jefe de geofísica de Oxy, que dice que desde una campaña de adquisición un geocientífico puede manejar como 65 volúmenes sísmicos, o sea, imagínense, solo en un lugar. Y ya cada persona a lo mejor tiene varios proyectos, entonces estamos hablando de cantidad de datos, pero abismal. Y bueno, por último quería resaltar que bueno, esto es un tiempo emocionante para nosotros como geocientíficos, porque ahorita no es nada más explorar para petróleo, sino que existen, se está utilizando toda la sísmica también para la CO2 sequestration, hasta, no sé, busca de litio, helium, gas, etcétera. Entonces, bueno, oportunidades para nosotros, afortunadamente, sí hay. Bueno, como estaba comentando antes de todo lo que es la motivación, una de las motivaciones principales también es que cuando generalmente uno comienza un proyecto de interpretación sísmica, uno generalmente tienes tu sísmica y tienes como que un área objetivo, y de esa área objetivo tienes algunos horizontes que tú eliges, que tienes que picar, y generalmente uno realmente pasa mucho tiempo picando horizontes, viendo la sísmica, bueno, precondicionándolo, haciendo un preconditioning de los datos, etc. Y lamentablemente no tenemos tanto tiempo para hacer un análisis de riesgo, o por ejemplo, si hay un list cell, si tenemos que dar resultados rápidos sobre los uncertainties que hay en el sistema petrolero, por ejemplo, tenemos el tiempo reducido. Perdónenme por el Spanglish, que estoy agarrando términos de aquí a allá en inglés, pero es que no los encuentro tan rápido en mi cabeza. Ok, entonces, esto por un lado. Ahora, o sea, con las técnicas de interpretación más modernas que las voy a cubrir, la idea es reducir este tiempo de interpretación, que lo reduzcamos, porque
al final del día, lo que nosotros tenemos que enfocarnos es hacer un análisis de riesgo y dar respuestas que generen resultados. Entonces, en este slide aquí es bien interesante estas imágenes que estoy poniendo, porque generalmente cuando se adquiere la sísmica, bueno, no está hablando de datos pre-stack, tienes terabytes de información, gathers, shot gathers, y después se hacen los stacks, uno tiene los datos sísmicos y estos están, digamos, alrededor de los gigabytes en size. Y después, una vez que ya interpretamos algunos horizontes, reducimos aún más toda esta información de la sísmica y para algunos horizontes. O sea, estamos prácticamente agarrando lo que era teras y lo reducimos a megabytes. Entonces, la idea es como que tratar de sacarle más a la sísmica. Y bueno, hablando de la sísmica y hablando de todo esto, vamos a ir un poco más con la filosofía de qué realmente es la interpretación sísmica. Y bueno, esto es bastante interesante. Cuando uno hace interpretación sísmica, no es solamente, interpretación sísmica no solamente significa picar horizontes, eso no es así. Lamentablemente hay mucho más, es complejo porque la sísmica, o sea, tiene reflectores, los reflectores varían indicando estratigrafía, fluidos, también tenemos la ondícula, tenemos que lidiar con el ruido, con artefactos sísmicos. Y bueno, la idea de la interpretación es prácticamente separar todos estos efectos para poder entender cada componente. Y bueno, saco déjame admitir aquí. Este quote de Alistair Brown, que dice que el peligro de la interpretación sísmica es pensar que todo lo que vemos es energía. Y eso probablemente nos ha pasado a muchos de nosotros que trabajamos con sísmica, que nos damos cuenta, pues que no todo es geología, hay otros procesos que están, a veces vemos múltiples y los podemos confundir, por ejemplo, por poner un ejemplo, pero la idea es tratar de separar todo lo que afecta a la sísmica y entender cada componente. ¿Ok? Y bueno, para hacer una buena interpretación sísmica tenemos que hacer muchísimo, desde un precondicionamiento de datos. Generalmente nos gusta trabajar, quitarle el ruido. Si tenemos ruido aleatorio, es recomendable quitarlo. Existen diferentes tipos de filtros que uno puede aplicar para limpiar los datos. Después viene o sea, también tenemos que trabajar bastante con la interpretación estructural, ver las fallas. Para esto, bueno, hay procesos más automatizados, también se han desarrollado técnicas de machine learning, inteligencia artificial para ese tipo de interpretación estructural. También hay atributos sísmicos que te ayudan a ver las fallas, como sabemos. Y después aquí estoy resaltando un poco lo que es la interpretación estratigráfica, en la cual podemos ver los horizontes, podemos tratar de definir eh, fases sísmicas y con respecto a la interpretación estratigráfica, en el próximo slide vamos a andar un poquito más en esto, de cómo ha surgido todo esto a lo largo de los años. Y bueno, una vez que también uno ya está en fases de interpretación estratigráfica, ya uno realiza más inversión, clasificación, integración y también visualización de los datos, que también viene dada con la interpretación. Entonces, eso ha sido lo que hemos hecho en interpretación sísmica hasta ahora. Ahora, con respecto a cómo surgió, o sea, ya que estaba hablando de la estratigrafía, quería dar un resumen de la interpretación estratigráfica, de cómo ha sido desde sus comienzos, porque realmente es bastante interesante. Desde los años 1600, comenzando por Steno, el cual básicamente fue el primero en definir una unidad estratigráfica dentro de una escala geológica. Luego vinieron los principios de uniformidad, sucesión faunística, y todos estos comienzos realmente buscaban entender el link entre procesos sedimentarios y el origen de patrones estratigráficos. Y ya luego, en la época más moderna, cuando hay una transición,
Ya se empiezan a definir edades geológicas, existe la datación de minerales rocosos, se empiezan a entender diferentes conceptos, como los conceptos de los lap-outs, que son las terminaciones, los off-lap, top-laps, y todo esto dio inicio a entender lo que es la transgresión, o sea, con esto se entendió transgresión, regresión, ciclos climáticos, el concepto del nivel base. Se empezaron a desarrollar los diagramas de Wheeler, y ya una vez en esta época de transición, cuando ya estamos pasando a la era moderna, también tenemos datos sísmicos 2D, y empezó, digamos, a nacer lo que es la estratigrafía sísmica. Se empezaron a construir diagramas de Wheeler, sin embargo, mucha gente o sea, se hacían manualmente, y no era tan fácil. Y ya en la era más moderna, ya prácticamente, o sea, tenemos los datos 3D sísmicos, y se trata de buscar como procesos estratigráficos a partir de la sísmica. Aquí hay un ejemplo de un diagrama de Wheeler construido con la sísmica. Y para eso vamos después, en un rato, les voy a decir cómo podemos llegar a estas soluciones más automatizadas. Em, Eso con respecto a la estratigrafía en general. Em, Cuando uno habla también de estratigrafía, tiene que analizar muchos horizontes, pero ¿qué realmente tiene un horizonte? ¿De dónde salieron los horizontes y cómo se generó la sísmica? Eso también es bastante importante entenderlo e ir al pasado de cómo nació todo lo que es la sísmica. En este slide es bastante, mostramos la historia de cómo surgió la sísmica desde 1921, donde hubo un experimento de John Karcher, en el cual grabó ondas acústicas y desarrolló lo que es la tecnología del sismógrafo. A partir de ahí empezaron a haber progresos, se empezó a trabajar con el CMP, empezamos a adquirir sísmica. Bueno, datos 2D, no sé, me imagino que en algún momento muchísimos de nosotros han lidiado con interpretar sísmica en papel. Esto me da bastante risa porque antes, digamos, no existía el control Z, en el control Z no existía el deshacer, sino que uno tenía que agarrar la borra y borrar manualmente y pegar la cabeza y ver la sísmica en papel. Pero afortunadamente ya todo esto, aunque aún tenemos, aunque por lo menos a mí generalmente me gusta todavía imprimir líneas en papel, me gusta. Pero bueno, tenemos técnicas más avanzadas, y generalmente tenemos sísmica 3D. Cuando comenzamos a interpretar la sísmica 3D, em, empezamos a picar horizontes. Y aquí traigo una imagen que es bastante interesante porque apuesto que a todo el mundo le ha pasado que estás picando en inline, picas el otro, todo tu mundo es perfecto hasta que vas al crossline y dices, ups, ¿y este mistake de dónde salió? Entonces a este mistake un profesor de OU le llamaba The Waffle. Me imagino que nos ha pasado a todos, pero con las técnicas un poco más automatizadas, este tipo de cosas, digamos, pasan muchísimo menos. Y bueno, ya ahorita a nivel más moderno, una vez que ya tenemos, digamos, los horizontes, han habido mejoras en visualización, y ahorita hay mejoras en tratar de picar, digamos, de tener información de todo el cubo sísmico a la vez, no necesariamente de un horizonte. Y bueno, técnicas más recientes de Machine Learning, inteligencia artificial, eso también está pasando bastante últimamente. Entonces, hablando de reflectores, y estaba hablando de cómo uno pica un inline, crossline, y pasan este tipo de cosas. También cuando uno está haciendo un picado de horizontes, también uno podría hacer un auto-tracking. Uno agarra un horizonte, pum, pone una semilla y propaga el horizonte. Entonces esto al menos evita los mistakes, pero esto es a nivel de un horizonte. Ahora,
en la época, digamos, más reciente, los avances que han habido están en esta interpretación, que es la interpretación global multihorizonte. Entonces, lo que queremos hacer es generar un cubo, en este caso, un cubo de edad relativa. ¿Y cómo consigamos este cubo? Se pueden hacer de diferentes maneras. Se pueden conseguir estos cubos haciendo una correlación de fase instantánea con la sísmica. Se puede utilizar una correlación guiada por el campo de inclinación. Existen diversos métodos con el cual uno puede conseguir este cubo de edad relativa. Nosotros en el IS, ups, ay no, ya va, espera. Nosotros en el IS, en Paleoscan, utilizamos la función de minimización de costo para conseguir em, o sea, conseguir las relaciones para construir este cubo de edad relativa. Y una vez que uno tiene este cubo de edad relativa, lo voy a mostrar aquí mejor, em, es diferente. Es diferente, es como que o sea, cambia el juego. Cambia el juego, lo hace más fácil, en sentido de que antes, con la interpretación tradicional, uno agarraba, picaba un horizonte, construía un modelo. Ahorita, con la sísmica, eh, calcula uno este modelo de tiempo geológico relativo y a partir de este modelo de tiempo geológico relativo, lo que uno va a hacer es extraer líneas que son isocronológicas, que tienen el mismo tiempo, que van a representar los horizontes. Entonces es mucho más sencillo mapear todo el cubo sísmico. Vas a tener información en todos los puntos. Entonces, lo que antes te tomaba muchísimo tiempo, ahorita lo puedes hacer muchísimo más rápido. Entonces, esto es un avance bastante importante en lo que ha sido la interpretación sísmica recientemente. En el IS, nosotros calculamos un proceso que llamamos el Model Grid. Entonces, este Model Grid lo que hace es que va a samplear la sísmica y va a buscar relaciones entre nodo y nodo. Y si los nodos y nodos se parecen, va a construir, va a conectar estos patches individuales y que son prácticamente como un rompecabezas y los va construyendo para, para cada, digamos, dependiendo de la resolución vertical que tú le des al software. Y una vez que uno tiene estas relaciones, puedes construir el cubo de edad geológica relativa y ya con este cubo tienes un poco de información. A ver, para ser un poquito más específica. El método de Model Grid que nosotros aplicamos es básicamente samplear la sísmica. Cuando hablo de samplear, imagínense que ponemos un nodo. En este ejemplo, estamos poniendo un nodo en el Zero Crossing, un nodo en el Peak y un nodo en el Trough. Y fíjense que aquí estamos como que propagando un patch alrededor de ese nodo. Y luego, o sea, el usuario tiene, digamos, puede cambiar esta resolución vertical, lo puedes hacer con Pictro, Zero Crossing, Inflection Point, por ejemplo. Y también puede uno elegir la resolución espacial, en el cual va a ser la distancia entre nodo y nodo. Y luego, los patches se conectan con la minimización de la función de costo, que va a venir dada por la correlación y la distancia entre estos nodos. Entonces, con todo esto, básicamente sacamos información de toda la sísmica, porque estamos haciendo un sampleo y estamos conectando todos estos patches. Y luego, una vez que uno ya tiene ese modelo, lo utilizas en la sísmica y ya puedes tener toda esta información que uno lo hace bastante rápido, de manera bastante rápida. Y tienes información la cual puedes extraer horizontes, puedes extraer capas, velocidades, atributos, etc. A ver. Entonces, es un flujo, lo que estoy presentando es un flujo que es semiautomatizado. Semiautomatizado en sentido de que tú tienes
tu sísmica, tú lo haces el sampleo, vas a tener una respuesta. Sin embargo, puedes modificar cómo conectas los patches. El intérprete tiene esa ventaja de conectar estos patches. Entonces no es completamente automatizado que tú le das eso a la computadora y la computadora te saca un resultado ya. No, o sea, uno puede trabajar en interpretación. Y bueno, esto te permite hacer como que un paneo de toda la sísmica, y una vez que uno tiene todos los horizontes de toda la sísmica, es muy sencillo sacar atributos sísmicos. Por ejemplo, aquí estoy mostrando un ejemplo de un SPECDIF y vemos que la calculamos para todos los horizontes. Y bueno, todos estos horizontes los calculamos con el modelo de edad geológica relativa. O sea, todo está conectado de esa manera, donde como que lo más importante es obtener este modelo de edad geológico relativo. Y vemos acá, vemos algunas características, vemos unas fallas, vemos algunos canales, vemos anomalías de amplitud. Entonces, una manera bastante rápida de analizar volúmenes grandes. Aquí muestro un caso de estudio que nosotros hicimos en el Golfo de México, en donde calculamos este proceso con unos datos, bueno, el Golfo de México. Y bueno, para hacer eso, calculamos el Model Grid. Esta zona es una zona bien compleja porque tiene sal. Entonces, cuando uno tiene un cuerpo de sal, lo que realmente tratamos de hacer es no confundir al Model Grid. Y en vez de samplear toda la sísmica, bueno, sampleamos la sísmica, pero por lo menos el cuerpo de sal, que no tiene sentido samplearlo, lo dejamos sin ningún nodo, porque no queremos propagar ninguna interpretación dentro de la sal, no tiene mucho sentido. Además, si propagamos información dentro de la sal, también a lo mejor me confunde lo que está pasando aquí en este lado. Entonces, en este caso, que es bastante complejo, nosotros extrajimos un geocuerpo de sal y lo utilizamos para excluir a los nodos dentro de este modelo. Y una vez eh, realizado este procedimiento, calculamos el modelo relativo de tiempo geológico. Así da, en la escala de colores sería de viejo a joven, y este sería el geocuerpo de sal. Una vez con eso ya puedes hacer análisis, ¿no? De toda la sísmica. En este caso podemos ver que aquí una de las partes interesantes que vimos es que se podían ver los mass transport complexes, y uno los ve en inline, y es chévere a veces verlo en inline, pero cuando uno realmente ve los horizontes y los puedes ver en profundidad, aquí lo estamos viendo en profundidad, vemos que hay marcas de deslizamientos y que son importantes verlos a nivel de horizontes. Entonces, realmente necesitamos todo. Necesitamos la vista de inline, necesitamos entender cómo es el horizonte en profundidad, y más aún, si podemos extraer atributos, mucho mejor. En este ejemplo muestro el resultado de una descomposición espectral y vemos que estas marcas de deslizamiento se ven acá en el SPECDIF. Entonces, esto es un ejemplo de cómo se pudiera, o sea, de cómo uno comienza a analizar los datos con todos estos atributos sísmicos y combinando todas estas nuevas tecnologías. Offshore Trinidad, costa afuera Trinidad y costa afuera Venezuela, yo sé que hay muchísimos MTCs. Sería súper interesante ver cómo se pudieran caracterizar estos así en 3D. Me parece súper genial. Porque hay veces que estos MTCs los quieres evitar porque no quieres perforar a través de ellos por cuestiones de inestabilidad de pozo, pero hay veces que a lo mejor te sirven como trampas estratigráficas. Entonces entender la geometría de los MTC puede ser bastante interesante por muchas razones. Y bueno, otras cosas que nosotros podemos hacer con el modelo relativo de tiempo geológico es sacarle atributos al mismo modelo. Entonces, este es un ejemplo de un atributo que nosotros calculamos calculando la derivada vertical de este modelo, de este modelo de tiempo geológico, y vemos
que creamos un atributo, nosotros lo llamamos thinning, en donde resalta las discordancias, terminaciones estratigráficas, downlaps, onlaps, toplaps. También resalta un poco las fallas, donde hay discontinuidades. Y vemos que es la escala de colores en rojo sería y en azul sería más grueso. Y este tipo de cosas te ayudan, este tipo de atributos te ayudan con la interpretación estratigráfica, porque como te ayudas, o sea, ves todo, ves el thinning y ves te ayuda a ver las terminaciones. Generalmente donde uno tiene terminaciones tiene discordancias, y bueno, ya después hay que entender si las discordancias, a qué corresponden las discordancias, si son high system tracks, transgressive system tracks, etc. Este es un ejemplo de cómo se utiliza el thinning y se ven, o sea, te ayuda a mapear todo este tipo de discordancias. Y bueno, por último, quería mostrar este slide porque otra cosa que me parece chévere de ver y tener todos los horizontes al mismo tiempo es que generalmente cuando uno interpreta, uno hace flattenings de horizontes. Entonces tú haces flattening de horizonte como para simular y ver cómo estaba la cuenca antes. Entonces, si tenemos todos los horizontes, podemos hacer un proceso que nosotros llamamos flatten dinámico. Entonces, vamos a eh, utilizar cada horizonte y vamos a poner la sísmica flat. Y lo podemos hacer a cada nivel. Entonces, vemos prácticamente la evolución de la cuenca, que es bastante interesante. Así que, bueno, las posibilidades son, digamos, depende, o sea, son muchísimas. Una vez que uno ya tiene todo este cubo de relativo de edades, ya tienes horizontes, puedes sacar millones de atributos, puedes hacer flattening dinámicos, puedes ver también sacar atributos que te ayuden a entender la estratigrafía sísmica. Entonces, este es como que todo el proceso y lo que yo llamo que, digamos, la era de la interpretación sísmica un poco más moderna. Y bueno, básicamente corrí por toda la presentación. Yo generalmente cuando presento me acelero. Entonces cubrí todo ya bastante rápido. Y quería otra vez dar un resumen de lo que vimos hoy. Hablé de las motivaciones de la interpretación sísmica y más allá de esas motivaciones de la interpretación sísmica, dimos un resumen de cómo surgió lo que es la interpretación sísmica, cómo surgió lo que es la interpretación estratigráfica, cómo surgieron los horizontes, y vimos técnicas más modernas de interpretación sísmica. Y bueno, quería resaltar otra vez que este es un tiempo muy emocionante para los geocientíficos. No solo, y traigo aquí esta imagen que viene del Outlook de BP, donde ellos ven más o menos cómo esperan que, digamos, el mundo se desarrolla a nivel energético. Ellos definen 3 escenarios y en todos los escenarios hay oil, hay natural gas, hay more renewables y dentro de eso todos nosotros como geocientíficos vamos a tener oportunidades, sobre todo ahorita con el CCUS. Así que, bueno, tenemos esperanza. Probablemente nos vayamos a jubilar en las geociencias. Y bueno, eso era todo lo que quería decir. Eh, Gabriel y todo el mundo, quería agradecer porque saqué una imagen de unos datos de Esmaella y tengo que agradecer a Gasnova y a Equinor que proveyeron esos datos. Y estas son todas las referencias de la presentación, son un poco de referencia. Están por toda la presentación si ustedes quieren tener, tener una lectura más profunda de todo lo que dije, todo está acá. Y bueno, muchísimas gracias por su atención. Espero que tengan preguntas. Aquí estoy para responderlas. Y espero que les haya gustado. ¡Eh!
Gabriela, unmute Ok, yourself. ok, ¿me escuchas? ¿Me Sí, escuchan? ay, discúlpeme por mi Spanglish horrible, ay, qué pena, cada ratico agarrando cosas en inglés, eso a mí me desagrada, pero es que me cuesta. Sí, yo te entiendo perfectamente, Carla. ¿Me escuchas bien? Sí. Yo te entiendo perfectamente. Mira, Carla, muchas gracias por tu presentación, por tu resumen. La verdad es que esta tecnología yo tuve la oportunidad de utilizarla hace algún tiempo y sí, ese es el presente. Quería preguntarte, bueno, la data onshore versus la data offshore son diferentes condiciones de grabación, diferentes cosas que se pueden hacer, diferentes niveles de tecnología. Yo quería preguntarte, tú que estás en ese mundo, ¿cuál es, de repente lo puedes hacer también a nivel geográfico, cuál es la penetración o la utilización de la tecnología en comparación a aplicaciones costa afuera o aplicaciones en tierra? ¿Cómo así? No entiendo bien la pregunta, Gabriel. O sea, La, ¿quieres ver la, si esta tecnología se puede utilizar en onshore y en offshore? Es Sí, sí, básicamente eso. sí, qué tanto. Yo me imagino en caso de offshore, como mostraste tú ahí, la tecnología Sí, funciona muy bien y sí, 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 quería preguntarte, tú que has visto toda la industria, ¿qué sí. tanto esta tecnología está siendo utilizada? Si estamos más de un 50% o menos de un 50% de estas tecnologías, tanto a nivel de costa afuera como a nivel de terrestre. Bueno, nosotros tenemos muchos clientes que utilizan esto en unconventionals y son datos terrestres y lo vemos muchísimo. De hecho, en unconventional funciona bastante bien porque generalmente los datos unconventional, aunque a lo mejor son un poco ruidosos, digamos, los prospectos unconventional no son tan complejos estructuralmente. Entonces funciona bastante bien todo esto de el picado, o sea, toda esta interpretación global cabe bastante bien. Nosotros hemos visto con bastante optimismo a todo el mundo utilizando esto, por ejemplo, en el Permian Basin, en DJ Basin, se utiliza bastante y los clientes han estado contentos. Y offshore o sea, también, o sea, ha funcionado bastante bien. Casos difíciles siempre son que si debajo de la sal, eso, si tienes datos que son muy ruidosos o que no tienes casi señal sísmica, no vas a tener tan buenos resultados. Sin embargo, nosotros tenemos esta tecnología que yo presenté, claro, la presenté a nivel muy general. No quise presentar PaleoScan, el software, todo lo que hacemos, pero una de las cosas que uno puede hacer para ayudar con todo este, digamos, interpretación semiautomatizada también puedes ponerle horizontes que tú ya has interpretado como constraint, como para guiar al modelo. Entonces, si tienes áreas complejas, también puedes utilizar eso. Entonces, sí ha habido bastante buena recepción en offshore y en onshore. Ok, muchas gracias. Por aquí alguien escribe una pregunta, voy a leerla y creo que tiene que ver con ambientes donde hay sal, lo que estabas comentando hace rato. Mario, hola Carla, gracias por la presentación y muy interesante. Un saludo. ¿Has tenido la posibilidad de ver modelos sísmicos en salares? Ya que el modelado sísmico en salares puede ser un desafío interesante debido a la complejidad de estructuras subterráneas y a la presencia de capas de sal que pueden generar reflexiones y refracciones inusuales. Dentro de su procedimiento han podido mejorar esas refracciones inusuales en el programa, con el programa con el cual trabajas. Casos Es, complejos. o sea, dentro de la sala generalmente nosotros no, porque nunca, bueno, generalmente nuestros clientes cuando tenemos sal más bien quieren evitar ver lo que hay dentro de la sal. Sí, ok, Alfredo, que Alfredo está como que yo quiero contestar, lo veo. Vamos a darle Alfredo, ¿quieres bienvenida. decir algo? No, Te bueno, veo así como que yo quiero contestar esta pregunta. no, bueno, no, a ver, porque vi era para complementar lo que ibas a decir, porque creo que primero saludo a Mario, mucho tiempo sin verlo. Creo que la pregunta va más con respecto a ingeniería en minas no No, sí, tanto de... sí. Ok, no, no. Yo estaba más en offshore oil exploration. Sí, Y sí, correcto. bueno, eso es lo primero Sí. que va a la mente, pero, y Mario, corrígeme si me equivoco, si esa no es la intención de la pregunta, pero yo he tenido la oportunidad de utilizar datos, de hecho, de GPR dentro de Paloscan y utilizando esta técnica cuando se han podido convertir los datos de cualquier otro método de adquisición en CWI.
sin importar en realidad el sampling rate de, de la data. Entonces, sí, sí podría ser algo interesante de Sí. estudiar o de evaluar, porque las reflexiones en ese caso tienen otro sentido, las refracciones en este caso, Lo más que, importante. que, que, que no es necesariamente para lo que utilizamos, pero sí es posible utilizarlo y podríamos eh, probarlo. Si nos quiere compartir un contacto, luego podemos hacer follow-up. También quería decir, Alfredo, que yo dije nada más sísmica y eso tampoco es así. O sea, como tú dijiste, es cualquier dato que venga a ser igual. O sea, uno puede calcular esta tecnología del Model Grid porque lo que estás haciendo, estás ampliando los datos. Puedes utilizar cualquier dato de entrada. Puedes utilizar un cubo de impedancia, un cubo de porosidad si lo tienes y lo puedes ampliar. Y puedes calcular tu interpretación con otro dato que no sea sísmico. Hola, Hola, hola Carla, hola. excelente. Me encantó la manera en cómo manejaste la presentación, bastante concreta, bastante fácil de entender y realmente pues yo también, como al igual que Gabriel, pues he tenido la oportunidad de ver los avances de PaleoScan. Uno de los puntos que siempre me llamó la atención con la tecnología que sabemos que aplica excelentemente para estratigrafía es en los casos de estructuras complejas, ¿no? Que requiere, por supuesto, una supervisión manual. Y, pero en este punto, ya que han pasado tanto tiempo desde que no toco Pan, lo que sí quería preguntarte es con relación a las estadísticas de incertidumbre que existe cuando estás haciendo esa propagación. Si han incluido algún tipo de módulo que bajo esquemas de estructura, bajo complejidad estructural, que te ayude realmente a ver si tu predicción está siendo correcta, sobre todo por las eh, disminución de imagen que a veces tienes en esas estructuras. Bueno, cuando uno tiene una estructura muy compleja, lo que pasa es que en esa parte la vas a tener, generalmente la tienes que hacer tú manual, porque cuando PaleoScan calcula el model grid, estás calculando qué tan similar es un nodo a un patch al otro patch que está al lado. Y cuando tienes un área muy compleja, a lo mejor no, el programa ni siquiera va, o sea, dice, es tan diferente que no lo une. Entonces, en esos casos eh, vas a tener que meter un horizonte manualmente. Esa es la mejor manera de hacerlo. Para guiar el modelo tú. Eso pudiera ser una solución. Otras Ok. soluciones es que si tienes datos, por ejemplo, que tienen un buzamiento bastante, una inclinación bastante marcada, hay unos parámetros que uno puede utilizar para Ujú. ayudar al modelo a que conecte mejor. Unos trucos, así como que si uno le reduce el sampleo vertical al model grid, como los nodos van a estar más cerca, entonces es más fácil que me entienda este dip que está tan marcado. Entonces me conecta más fácil ese tipo de geologías. Ahora, no, nosotros no damos como que, o sea, cuando tú corres el modelo, tú ves las zonas que tienen huecos. Y las zonas que tienen huecos, tú ya sabes como que, ok, esta es un área más complejamente estructural que la otra. No damos o sea, no te damos el valor del uncertainty. Ah, ya. Sin embargo, cuando uno propaga, o sea, hay parámetros que uno utiliza, por ejemplo, cuando estás utilizando un nodo, para conectarlos puedes poner la correlación que quieres entre los nodos. A lo mejor, si le bajas la correlación, a lo mejor te los conecta más. Pero de ahí, no sé, hay que hacer un QC. Si son si es geología compleja, o sea, tienes que hacer un Ah, buen juro, QC, sí, sí. sí o sí. Mira, Bueno, Leandro gracias, trabaja. Carla. No, Elena. Leandro, creo que quiere saltar y decir algo. Leandro. Gracias, Carla. Sí. Perdón que no abro la cámara, estoy con el teléfono, tuve un pequeño problema con el computador, pero quizás
traer algún comentario en relación a la pregunta de Mario. En el pasado, con otras plataformas que no eran Palioscan, hicimos algunos trabajos en salares en el norte de Argentina. Habíamos trabajado con unas propiedades petrofísicas que habíamos podido convertir en Seguay, y a partir de eso se hizo todo un trabajo de interpretación de alta resolución. Entonces, asumo que si fue posible en esa plataforma, sería muy simple de hacer también en Palioscan. Como Alfredo estaba comentando, todo depende del tipo de dato de entrada y qué tan convertible sea a un Seguay. Pero si podemos convertirlo a un Seguay, Palioscan no tendría problemas de asimilar esa información. Obviamente están las cuestiones geológicas, y la complejidad estructural que esa información pueda tener. Y lo otro que me pareció interesante también es mencionar que seguramente vos estás al tanto y Alfredo también, hemos hecho un trabajo en Francia, con sísmica de alta resolución. No sé si querés comentar algo sobre eso o querés que yo lo comente, ¿sí? Continúa, continúa. Fue un trabajo súper interesante, aplicado a estudios geotécnicos para la implementación de un wind farm. Acá estoy yo con mi Spanglish. Eh, el requerimiento era entender la mecánica del suelo en los primeros 500 metros para esa implementación. Acá creo que Mario está preguntando si ese trabajo fue publicado. Sí, fue publicado y te puedo hacer llegar el artículo o alguna presentación pública que tenemos, Mario, sin problemas. Bueno, ese trabajo funcionó muy bien. Es una sísmica, como dije, de súper alta resolución, y el desafío en principio fue cómo trabajar con ese volumen que, si bien pequeño en términos geográficos y de área, era masivo en términos de información. Eran terabytes que teníamos que trabajar. Pero bueno, fue posible y el resultado fue súper súper positivo. Y el último comentario, y prometo no robar más tiempo, súper interesante, la pregunta en relación a incertezas, a incertidumbres, perdón. También se me mezcla un poco con el portugués. Tú ves. Incertidumbres. La buena noticia es que estamos trabajando, están llegando algunas novedades a Palioscan 2024 y 2025, en relación a completar un workflow de exploración. Y consideramos que para tener un workflow de exploración robusto es necesario tener el análisis de incertidumbre. Entonces, eso está llegando a Palioscan a través de una colaboración técnica, tecnológica, con otra empresa en Francia. La idea va a ser poder asimilar, poder considerar diferentes fuentes de incertidumbre, sea incertidumbre de procesamiento de la sísmica, incertidumbre al momento de hacer la migración o de hacer una conversión tiempo-profundidad, la incertidumbre al momento del picking, que se puede cuantificar, y otras más. Y eso va a estar incorporado en la generación del modelo RGT y va a terminar dando un resultado numérico o vía mapas que va a poder, el intérprete va a poder tener una idea cuantificable de esa incertidumbre. Es solo eso. Perdón la interrupción. No fue una interrupción, de verdad que aportaste algo interesante, así que está bien. Gracias. Sí. Reinaldo Que tenía, no sé si Reinaldo ya habló, que ahí está tiene la la mano manito levantada. levantada. Hola Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres bien. Mira, una pregunta. A nivel de estudio de yacimiento, en temas referidos a la compartimentalización con la actividad hidráulica, Paleoscan, ¿cómo se comporta? Sobre todo en márgenes activos, ¿ok? De zonas donde no solamente hay una complejidad estructural, sino estratigráfica fuerte. Podemos tener ese mismo comportamiento tan bonito que mostraste. Bueno, o sea, generalmente lo que hace el geomodelo es que crea horizontes, digamos, todos continuos.
Y hay muchas veces que la estratigrafía no es continua, ¿verdad? Que se corta. Em, Puedes hacer combinación con atributos sísmicos y puedes generar geocuerpos. Y puedes utilizar varios atributos, inversiones, SPECD, o sea, cualquier atributo sísmico que te sirva para ver esas características geológicas y extraerlas como un geocuerpo. Entonces ya extrayéndolas como un geocuerpo ya puedes ver toda la dimensión, si los hemos visto. Sí se puede, es posible hacerlo. Carla, esta es una pregunta, sé que tenemos bastantes estudiantes por aquí conectados y bueno, una de las razones por qué estamos aquí es, bueno, por el apoyo a la geociencia en Venezuela y los estudiantes siempre están buscando trabajos de tesis y buscando tecnología para hacer su proyecto. ¿Tú crees que habría espacio para de repente algunos estudiantes de geofísica, ya sea de la Universidad Central o la Simón Bolívar, trabajar en algún proyecto de grado con guía de las herramientas que ustedes tienen, utilizando las herramientas que ustedes tienen? Bueno, eso habría que verlo porque generalmente nosotros tenemos convenios con las universidades y le damos el software para los estudiantes. Habría que, si me mandan un email a mí o a Alfredo, podemos discutirlo. Podemos discutirlo y ver cómo pueden venir las oportunidades, pero sí, por favor escríbanos. Ok, vale, le hago saber a los estudiantes, le Sí, hacemos saber a los estudiantes de esa oportunidad que está, de sí, esa sí, posible por oportunidad que supuesto. está ahí. Ah, por ahí viene José Pepe Regueiro. Hola, profe. Pepe, ¿cómo estás? Estaba Profe. esperando tu comentario, Pepe. No, no, espectacular. Carla habla muy bien, Carla habla y presenta la información muy buena. Dos cositas, esto de las donaciones, ha surgido un tema bien interesante, aunque muy negativo, y no sé, Palioscan está físicamente ubicada donde la matriz, en Canadá o en Estados Unidos. En Francia. Ok. Sí, Francia, las Francia, oficinas. Francia probablemente no tenga tanto problema. ¿A qué me refiero? A que ha habido negativas de software por cuestiones de las sanciones económicas hacia Venezuela. Parece mentira. ¿Ok? Entonces, me imagino que ustedes no tendrían ese problema. Eh, ¿Hay universidades nuestras que tienen palioscandia o ninguna? Que yo sepa, no. Ok. A lo mejor estoy equivocada, pero que yo sepa, no. Ah, Leandro quiere decir algo con respecto a eso. Leandro, que él es la parte más comercial. Perdón, perdón. No, Este, ninguno, ninguno. Pepe. sí, entonces tenemos la casa matriz, está en Francia, Paleoscan es una herramienta desarrollada en Francia con el equipo de desarrolladores allá. Hoy en día la empresa tiene una estructura mayor y tenemos oficinas en los 5 principales continentes. África lo atendemos vía Europa. En Américas tenemos dos oficinas. Una está en Río de Janeiro, donde estoy yo actualmente, y atendemos todo lo que sería América del Sur, incluyendo Venezuela. Y tenemos otra oficina en Houston que atiende a América del Norte, incluyendo México. ¿Sí? Los dos equipos tienen una excelente comunicación y trabajamos en eh, mucha, ¿cómo se dice? Sale parcería. En fin, tiene mucha Sería. colaboración. Mucha colaboración. Portuñol, portuñol. Sí, en relación a las universidades particularmente, eso es otra buena noticia que les puedo traer. Existen por lo menos 2 tipos de colaboraciones con las universidades, y obviamente por nuestra presencia física en Brasil, ha sido desarrollada mayormente en territorio brasilero. Tenemos por lo menos unas 15 universidades con las cuales tenemos proyectos de colaboración y tienen licencias de Spalioscan para diferentes proyectos y con diferentes motivos y bajo diferentes marcos estructurales. Actualmente nos estamos expandiendo a Argentina, estamos en conversaciones
para hacer donaciones de licencias a por lo menos tres universidades del Estado argentino, una en Buenos Aires, una en la Patagonia y la otra en San Juan. Y estamos también avanzando con una universidad en Uruguay y otra universidad en Colombia. Estamos en conversaciones también con universidades de Ecuador. Entonces, si hubiese algún interés de alguna universidad de Venezuela, me haría muy feliz poder ayudarlos a que los estudiantes tengan acceso a PaleoScan. Bueno, gracias. Y Gabriel, se te olvidó mencionar, porque veo que mencionaste algo que está un poquito más alejado del área nuestra al principio de la charla. Se te olvidó mencionar que el grupo de la Universidad Central acaba de ir a la clasificación, clasificaron para la final del IVA de la APG este año, representando a Latinoamérica. ¿Ok? Entonces ese es otro logro muy importante y toma, por supuesto, más auge y más fuerza esos logros bajo las condiciones que todos sabemos en las que estamos y que están esos estudiantes. Entonces, vale la pena esta plataforma para propagar también un poquito de eso, ¿no? El triunfo de los muchachos. Así es, Pepe, así es, Pepe. Esa información me llegó, sí, me llegó hace poquitico, creo que ayer la vi por encimita, pero se me quedó por fuera de la presentación. Yo diría que mucho talento, la verdad es que siempre me contenta mucho ver los estudiantes, tuve la oportunidad de ver competencias de la final ¿cómo se llama? Del Challenge Bowl, donde los dos equipos que estaban en la final había gente de la Simón Bolívar y de la Central. Siempre he pensado que hay un potencial grandísimo ya en Venezuela y bueno, y a pesar de todas las condiciones, siguen cosechando éxitos. Déjame terminar mi intervención, Carlita, porque estoy peor que Leandro. Leandro está en Brasil, se le pega el español, pero creo que el acento argentino lo tiene más fuerte que todos los demás. Entonces, es Es una, correcto. Ese es el acento argentino. es una muerte, es una cuestión fuerte. Yendo a Sí. un poquito técnica de lo que está, esta parte que tú hiciste énfasis, asumo que, de nuevo, al principio, cuando se plantea tan sencillo como lo estabas haciendo inicialmente, suena un proceso muy automatizado, así como que yo sampleo picos y valles y puntos de inflexión y después la máquina se encarga del resto, ¿no? Y entendemos que eso todavía hoy en día probablemente no lo logremos hacer. Entonces, la base fundamental deben seguir siendo, yo no he usado PaleoScan, por eso te estoy preguntando, ¿ok? Sí. La base fundamental siguen siendo correlación, deep scanning y seguimiento a lo largo de eso, y me imagino que una correlación tal vez multitraza o algo por el estilo, pero esa es la base fundamental matemática de esa herramienta, ¿no? Asumo, todavía. Es la minimización de la función que se basa en la similaridad y la correlación de cada nodito, de cada patch, que Por está eso, uno al lado del otro. pero Sí, la función va en, o sea, está minimizando, la similaridad está basada en correlación, es una medida de sí. correlación. Todo al final es eso, ¿no? Distancia, es correlación y distancia. Ok. Distancia entre patch y patch, sí. Ok. Está bien. Sí, no, o sea, no es tan maravilloso como que, ay, meto los datos y me da todo perfecto y todos somos felices. No es así. Yo digo que es un proceso semiautomatizado porque PaleoScan te da, o sea, te da una respuesta. Sin embargo, tú puedes, y muchísimas veces pasa, porque siempre uno tiene áreas geológicas complejas, siempre hay una complejidad. Lo que tú puedes hacer es que una vez con la respuesta, puedes desconectar y conectar patches de información. Y cuando vas conectando y desconectando patches de información, vas actualizando el modelo geológico prácticamente al mismo tiempo. Entonces, Esa era la otra pregunta un poco en esa dirección. O sea, si yo estoy haciendo un control de calidad y veo que hay un error, sobre todo, no sé, a lo mejor más de amarre que otra cosa, pero, y yo cambio, por decir algo, un reflector, el programa automáticamente toma ese cambio y hace el proceso de nuevo. Sí, o sea, bueno, lo tienes que calcular, pero sí te da como un preview en el cual te dice, ¿no? Porque si tengo
este horizonte. Con este lo conecta, ¿verdad? Entonces me calcula mi nuevo modelo geológico. Si yo lo desconecto y conecto este con otro, me va a calcular un nuevo modelo geológico que tú lo puedes ver. Y tú dices, ah, mira, esto no da bien. Y así vas haciendo el QC de los datos. Porque puedes ver el modelo geológico después de que haces tu conexión y vas arreglando tus conexiones de patches y patches. Pero eso es muy importante porque realmente o sea, no existe nada que yo he visto que te dé una respuesta perfecta y Paleoscan tampoco te la va a dar perfectamente. Pero tú como intérprete tienes la flexibilidad de ajustar tu interpretación con lo que tú creas que es el modelo geológico y después se actualiza. Calculas el modelo de edad relativo y va a ser consistente con tus cambios. Gracias. No vale de nada. Abrazo. Bueno, Abrazos. Carla, creo que ya no tenemos más Sí. preguntas por aquí. Voy a parar la grabación. Ok. Eh,